Mientras tiene los ojos puestos en Medio Oriente, pero también mirando Cuba y otros puntos de interés geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a liderar la cumbre Shield of the Americas, el escudo de las Américas, durante este fin de semana en Miami. ¿Qué estrategia está aplicando en este minuto Donald Trump para manejar el verdadero puzzle geopolítico que se le fue armando a propósito de las incursiones armadas que decidió realizar en los últimos meses? Es lo que queremos conversar con Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matías, qué gusto estar aquí contigo. Buenas tardes. Igualmente, Jorge. Primero, ¿qué interés cree que está tratando de demostrar Donald Trump al realizar una cumbre de todos los lugares en donde podría realizarla, pero mientras tiene problemas en Medio Oriente, mientras está peleado con Europa, mientras obviamente siempre está mirando a China, pero decide realizar una cumbre con los países americanos? ¿Qué señal está tratando de dar Donald Trump? Lo que sucede ahí es que en su estrategia de seguridad y defensa que publicó en noviembre del 25 y que tiene fecha año 26, el presidente Trump dice que su área de influencia es el mundo occidental, y una parte importante de ese mundo occidental que a él le interesa, probablemente influenciado por Marco Rubio, es América. Entonces, en esta América, que de repente se mueve de un péndulo, en el péndulo de un lado a otro, objetivamente tiene que reunir a los presidentes que son parte de su visión política para tomar algunas medidas, para dar algunas directrices, para generar acciones comunes, pero tiene que ver con eso. El punto central de la visión que tiene el presidente Trump es sacar a China de América. Ese corolario de Monroe que lo tiene puesto ahí en la doctrina es sacar a China de América, pero no es tan fácil sacarla. Pero necesariamente hay que tomar algunas medidas y va a obligar a los países o va a insinuar a los países que empiecen a tomar algunas medidas y algunas posiciones respecto de estar en una vereda o en la otra. Ahora, Jorge, lo que usted apunta es muy cierto y vale la pena destacarlo, que claro, esta es una cumbre para ponerse de acuerdo entre los propios, no va Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? O sea, es una suerte de muestra de poder regional, pero entre sectores afines ideológicamente, que además coincide que en los últimos años se han acercado hacia los pensamientos que representa justamente el presidente de Estados Unidos. Sin duda. Y el presidente Lula ya tuvo una reunión con el presidente Trump. Ya conversaron. Ya discutieron antes del BRICS, cuando el presidente Lula planteó que había que cambiar el dólar en el comercio internacional. Pero después de eso, que se habían alejado, después de eso conversaron, y probablemente el presidente Trump también le señaló algunas cosas que a él, porque dice todo, algunas cosas que a él le parecen mal de lo que está sucediendo en América, y una de esas cosas es que Brasil es la punta de lanza de China en América, y Brasil es una potencia, no hay ninguna duda de eso, pero está más cercano hoy día, más cerca de China que de Estados Unidos, y eso lo tienen que haber conversado. No hay mucha información, no trascendió en los medios, pero esa conversación con el presidente Trump la tuvieron. Cuando hablamos de la doctrina Monroe, Jorge Sanz, estamos hablando de una suerte como casi de destino manifiesto global del siglo XXI, de un Donald Trump obsesionado con expandir la influencia y el control de Estados Unidos. La doctrina Monroe en su origen lo que buscaba era que las colonias, los imperios europeos no vinieran a América y que América se la arreglara solo porque estaban en los procesos de independencia por allá por el 14, por el 15 del siglo XIX. Entonces lo que está planteando esta doctrina Monroe 2.0 del presidente Trump es que China se salga de aquí. Y China lo asimila a la potencia, al imperio español, al imperio portugués, que América sea efectivamente para los americanos y que puedan hacer las cosas que tengan que hacer dentro de América. Pero tiene esa mirada simbólica de lo que significa la doctrina Monroe hoy día, y que lo tiene escrito. El mundo se empieza a orientar en un conflicto que es mucho mayor a lo que estamos viendo hoy día, y es el conflicto de China con Estados Unidos. Ese conflicto en algún instante va a empezar a aumentar los niveles de crisis, pero mientras no se aumenten esos niveles de crisis, lo que hay que hacer es empezar a diseñar el escenario estratégico donde se va a mover cada uno de los estados. Eso es aparentemente lo que está sucediendo hoy día. El primer paso fue sacar a Maduro.
si el que me está agitando América con el crimen organizado, con las bandas y con todo esto es Venezuela, bueno, vamos a buscar a Maduro y sacamos a Maduro. Cuba va a caer por posición. No le va a llegar más petróleo, no va a poder vender petróleo, no va a poder hacer negocios, ya están conversando con el hijo de Raúl Castro. Cuba va a caer sí o sí, no necesariamente a través de una invasión, pero sí a través de una presión política. Y el otro que le estaba desordenando el espacio geopolítico era Irán, y estamos en Irán. Entonces, todo lo que está haciendo, Matías lo tiene escrito en su estrategia de seguridad y defensa. Tiene definido los espacios geopolíticos, tiene definido qué es lo que va a pasar ahí. Por tanto, no es mucha sorpresa lo que estamos viendo. ¿Podríamos estar a puertas de una nueva guerra fría, Jorge Sanz, de derechamente calificarla con ese concepto, lo que se puede venir a medida que vaya subiendo la tensión que usted indica? Sí, pero la guerra, sí, sin duda. Pero la Guerra Fría nosotros estábamos con el botón nuclear, con el temor del botón nuclear permanentemente. Despertábamos con ese temor. Hoy día ese temor nuclear está empezando a recobrar algún nivel de importancia porque no se firmó el tratado, la renovación del tratado nuclear entre Rusia y Estados Unidos, porque querían involucrar a China, y China dijo: yo aquí no juego. Entonces, el problema nuclear está ahí dándose vuelta medio en el aire. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos tenía una potencia que era infinitamente más en términos conceptuales y porcentuales de lo que es hoy día. Era capaz de enfrentarse a la Unión Soviética y a todos sus asociados sin ningún inconveniente. Hoy día eso no lo puede hacer. No puede enfrentarse a China con Rusia juntos. Tiene que elegir sus batallas, tiene que elegir sus peleas. Una de esas es obligar a la OTAN a invertir en el 5%, porque la OTAN tiene a Rusia ahí, es su adversario, y tiene que hacerse cargo. Estados Unidos se está haciendo cargo de lo que puede ser China, del desplazamiento de China, de la inclusión de China en distintos espacios, de la forma en que China se mueve en el mundo, que es a través del poder blando, del préstamo, de los trabajos, de los acuerdos, un montón de cosas. Entonces, se está diseñando un escenario estratégico que no es menor. Si nos fijamos hoy día, China no ha dicho nada respecto de Irán. Irán es un socio importantísimo de China porque el 90% del petróleo que produce Irán va a China. Entonces, China decidió que esta no era su guerra, tal como no lo es Ucrania, y está sosteniendo a Rusia porque es un aliado y un socio tremendamente importante. Pero Irán todavía no, lo tiene ahí lejos. Entonces, ¿podríamos estar en una guerra fría? Sí, pero con unas características distintas. Una guerra fría porque al final vamos a estar detrás de dos grandes potencias y va a haber que elegir una, pero no necesariamente con el nivel de enfrentamiento, de presión política y de temor y terror nuclear que existía en la época. Ahora, quizás sí con una, y no sé si una cantidad similar, pero una cantidad importante de multiplicación de conflictos bélicos en distintas partes del mundo. Claro, pero son chicos, son manejables. Hay muchos, sí, pero son manejables. Y esta, por ejemplo, la guerra de Gaza, la guerra de Gaza eliminó a los grupos que eran los que llevaban adelante la ideología iraní en el Medio Oriente. Hamas y Hezbollah están muy, muy disminuidos. Claro, hay un atentado de Hezbollah, puede aparecer un lobo solitario en alguna parte, pero están tremendamente disminuidos. Entonces, da la sensación de que sí tenemos muchos conflictos, pero son como controlables, son como controlados. Medio Oriente se está manejando. Fíjate que ninguno de los países árabes le ha querido responder a Irán. Han asumido las bombas, han asumido el misil, porque entienden que es a las instalaciones americanas, pero no han respondido. Si hubiesen respondido, estaríamos en un escenario distinto. Sí, esa es una muy buena observación. Estamos conversando con Jorge Sanz, que es médico de la Universidad de Gobierno, de la Universidad del Desarrollo. Pero a Donald Trump, Jorge, no corre el riesgo de empezar a abarcar más de lo que puede manejar. Se mete en Venezuela en enero, menos de 2 meses después se mete en Irán. Ahora dijo que hacer caer a Cuba sería la guinda de la torta. Todo esto, sí, además, muy en contra de lo que él en algún minuto había dicho en campaña, que era justamente evitar meterse en conflictos internacionales, y acá pareciera que abre flancos nuevos cada 3 semanas. El problema, sí, tú tienes toda la razón. El problema central de Donald Trump es que todo lo que está haciendo afuera, que podría tener un rédito, no le está funcionando adentro.
la aprobación que tuvo en algún instante con la guerra de Irán está bajando. Y fundamentalmente porque lo que tú decías, Matías, es que él prometió no entrar en las guerras. Él prometió terminar con las guerras. Él prometió que no iban a morir soldados americanos en otro espacio. En este conflicto ya lleva tres. Tres que dijeron que llevaban tres. Lleva 3 aviones perdidos por fuego amigo. Entonces le han pasado algunas cosas que en un conflicto de esta magnitud son menores, pero él dijo no va a haber más de esto y esa cuenta se la van a cobrar. Entonces, si en Irán, por ejemplo, no obtiene un triunfo político de resonancia y además un buen manejo retórico del triunfo político, le va a ir mal. Trump puede ganar la guerra, pero no saber transmitirla. Y eso también le va a traer problemas en las elecciones de medio tiempo que vienen en un rato más en Estados Unidos. Eso sí, hay que anticipar que efectivamente Donald Trump se juega una suerte de plebiscito su gestión a fines de año con las elecciones de medio mandato. Recordemos que en Estados Unidos, justamente como una suerte de lógica de equilibrio de poder, hay elecciones parlamentarias 2 años después. Se reúne la mitad de los congresistas 2 años después de que el gobierno asuma. Entonces, Donald Trump se enfrenta una encuesta en las urnas a fines de este año. Sí. Y hoy día no le está yendo muy bien en los votos, en los porcentajes. Entonces, si no aprovecha lo que está haciendo, que a la vista del mundo occidental tiene buenos resultados, a la vista del riesgo que significaba Irán, tiene buenos resultados, a la vista del desorden que estaba generando Venezuela en América, tiene buenos resultados, pero si no lo sabe transmitir, si no lo sabe llevar al interior de Estados Unidos, no le van a servir para nada. Y además le va a dejar un espacio, un campo minado a Marco Rubio, que probablemente sea el próximo candidato. Ahora, en esta intención de expulsar a China de Occidente, Jorge, ¿en qué posición quedamos el resto de los países que conformamos el hemisferio? Lo digo porque, y ya lo hemos visto a propósito de la contingencia nacional, nos están obligando de cierta forma a tomar bandos para países que no nos conviene tomar un bando, no solo porque lo que significa enojar al otro, y eso, además no podemos por las relaciones que tenemos y lo que dependemos de justamente las dos potencias. Yo tengo la sensación, Matías, nosotros dependemos estratégicamente de Estados Unidos y dependemos económicamente de China. Y eso no hay muchas dudas con eso. Entonces, esta dependencia estratégica nos acerca necesariamente por los riesgos que hay, nos acerca a Estados Unidos. Pero todo nuestro comercio va a China. Y si no tenemos un comprador para nuestro comercio, vamos a tener problemas serios. Entonces, no es llegar y sacar a China mañana. Probablemente lo que plantee el presidente Trump en esta reunión de Escudo de las Américas sea que efectivamente los negocios con China que pongan en riesgo a América se empiecen a desechar. Ahí entra el cable chino, entra la posibilidad de hacer los pasaportes, entra el puerto chino, donde Perú no pudo entrar. Aparentemente nosotros también Chile está licitando con empresas chinas el puerto de San Antonio y hay que sacar las lecciones. Entonces, si en Perú no nos dejaron entrar, en Neuquén no puede entrar ningún argentino a los espacios chinos, a nosotros probablemente nos pase lo mismo en San Antonio. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a medir y no necesariamente no hacer negocio nunca más con China y sacar a todos los chinos, sino que empezar a medir qué se puede y qué no se puede y buscar en otros espacios del mundo también algún centro de negocios que nos convenga. Como China creo que no hay ninguno. El mundo no puede renunciar a la industria china. Ya no puede, ya están todas las industrias en China, no puede renunciar a eso. Entonces, ese juego es muy delicado y va a ser muy delicado. Cada peón que se mueva va a generar un conflicto. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Radio Infinita. Hasta la próxima, pues. Encantado de conversar contigo, Matías. Que estés muy bien. Son las 7 de la tarde con 26 minutos.